el que entendió. Y precisamente para hablar de la espantosa X y de lo que significaría Claudio X González y los poderes fácticos que quieren detener la transformación, me da mucho gusto recibir vía telefónica al maestro Rafael Barajas, el Fisgón, a quien admiramos y respetamos. Te mando un abrazo, Rafael, ¿cómo te va? Perdón porque te tuviste que aventar toda mi explicación acerca de estas campañitas en contra de uno, pero bueno, seguramente sabes a lo que me refiero. Importantísimo, me parece importantísimo, porque lo que estamos viendo, esto que tú estás mencionando es parte de toda una estrategia de desinformación y desánimo, ¿no? Es decir, esa es la intención de todo este sector. Ahora, es muy curioso porque si empiezas a revisar lo que dicen estos señores, en realidad todo eso es una proyección. Es decir, entre toda la andanada de insultos que te han dedicado a ti, y que por cierto nos dedican a muchos, ¿no? Está que pasaron que tocaron de pasada, que es muy interesante, que dice chayotero sin chayote. Perdón, si no hay chayote, no hay chayotero. ¿De qué están hablando? Y esto te revela además muy claramente qué es lo que está detrás de esta historia. Lo que está detrás de esta historia, en realidad, es un fenómeno que ya se ha visto en México anteriormente. Ocurrió a principios del siglo XX, cuando llega Madero a la presidencia, ¿no? Y que entonces Madero le da, abre la libertad de imprenta a todo el país, ¿no? Y hay un sector de la prensa que muy pequeño, que defiende a Madero, pero el sector grueso, el vasto, el grandote, se lanza todo lo que da contra Francisco y Madero, y lo que ocurrió es simplemente lo siguiente, es básicamente un choque, digamos, de estructuras de estructuras de información, un choque de proyectos de información. Eso es lo que ocurrió entonces, y yo creo que eso es lo que está ocurriendo ahorita. Todos estos señores que ahorita están enojadísimos con los youtuberos y enojadísimos con toda una serie de gente que emerge por diversas partes, en realidad está acusando, a ti te acusan de lo que ellos fueron, de lo que ellos se sintieron. Eso en psicoanálisis se llama una proyección, ¿no? Entonces, no están viendo lo que el fenómeno complejo, y el fenómeno complejo es, al final de cuentas, que hay efectivamente toda una estructura emergente de información que está buscando informar, digamos, desde abajo, ¿no? Y que no obedece a intereses de los grandes medios y de los grandes empresarios de la nación. Porque si uno de los fenómenos que se dieron en la era neoliberal es que los grandes medios acabaron finalmente apoyando, acabaron siendo parte de grandes consorcios financieros, industriales, etcétera, etcétera, etcétera. No había medios independientes en ese sentido, ¿no? Sí los había, pero son realmente muy, muy pocos, ¿no? Por eso te buscaba, Rafael, por eso te buscaba, Fisgón, porque creo que nos puedes dar una claridad de lo que está en juego este 6 de junio. Ha habido muchos pleitos internos, sí, sobre que no me gusta tal candidato, que si Félix Salgado Macedonio, que si Raúl Morón, que si Mario Delgado, pero la realidad es que en este momento histórico hay que plantarse y pensar en lo que está en juego, y los que le están entrando al juego o ya le entraron al juego con todo, y me refiero a los X González y a los que están en ese mismo grupillo. Sí, mira, está claro que lo que está en juego es, entre otras cosas, la supervivencia del proyecto neoliberal y la supervivencia de un proyecto alternativo, ¿no? Entonces, eso es lo que está en juego, no solo en México, sino en toda América Latina. Lo acabamos de ver en Ecuador. Yo estoy convencido, entre otras cosas, de que el modelo neoliberal está ya en una crisis profunda. Es decir, ha provocado una crisis social brutal a nivel planetario,
y ha incluso provocado una crisis ecológica e incluso una crisis climática. Todo esto que estamos viendo de los incendios en San Francisco y de los incendios en Tepoztlán y en Australia, etcétera, etcétera, tienen por supuesto que ver con el tema del cambio climático. Y el cambio climático está ligado al desastre ecológico que ha sido provocado por el saqueo indiscriminado de recursos naturales en todo el planeta. Y esto viene además ligado a un proceso de esclavización. Es decir, el modelo neoliberal no puede seguir avanzando. Es decir, para profundizarse el modelo neoliberal necesita estrategias de saqueo sistemático y profundizar el trabajo esclavo. Por eso mucha gente, muchos mexicanos, muchos centroamericanos, han tenido que emigrar a Estados Unidos, porque ya se llegó a un nivel de depauperización salarial que era absolutamente insoportable. Entonces, es realmente un tema civilizatorio. ¿Estamos apostando por la barbarie o estamos apostando realmente por una transformación, por un cambio de valores, por un cambio de paradigmas? Porque es claro que los paradigmas y los valores del libre comercio nos están llevando al desastre, ¿eh? Entonces, en ese sentido, sí necesitamos analizar todos estos problemas desde un punto de vista más amplio. Necesitamos es necesario que nuestros análisis no se enfoquen nada más en detalles, sino en una visión de conjunto. Y aquí te voy a poner un ejemplo muy claro. Ve lo que acaba de pasar en el Ecuador. En el Ecuador acaba de haber elecciones, ¿no? Y en realidad estaba el litigio entre dos grandes candidatos, que eran Lasso, un ex banquero, que defiende claramente el modelo neoliberal, y Araúz, que es gente de Correa, ¿no?, que defiende efectivamente los procesos, los gobiernos progresistas, las lógicas progresistas que encabezó en un momento dado Rafael Correa. En esa elección había un tercer actor que era muy importante, que era Yacu Pérez. Y este cuate se decía más a la izquierda del correísmo, ¿no? Atrajo votos de la izquierda, pero a la hora de la votación, Yacu Pérez no queda en el duelo final, y él le pide a sus votantes que se abstengan. Y gracias a eso es que gana Lasso, ¿no? Perdón, sí hay que revisar la actitud de los actores izquierdistas que luego le hacen el juego a la derecha, ¿no? No debemos olvidar nunca que lo que está en juego es precisamente eso. Y yo estoy convencido de que en estas elecciones necesitamos cerrar filas y necesitamos detener el avance el regreso de la derecha mexicana, que además está en la lona. Es decir, ¿cuál es su programa de gobierno? ¿Cuál es su propuesta? Su única propuesta es que no quieren que esté López Obrador. Su única propuesta es que quieren regresar a las lógicas anteriores. Bueno, y ahora son chistosos porque ahora de repente hasta ofrecen aumentos salariales que nunca dieron cuando estuvieron en el gobierno, prometen cuidado a la ecología que nunca dieron cuando estuvieron en el gobierno, prometen atacar la corrupción, cosa que jamás respetaron cuando estuvieron en el gobierno, ¿no? Pues eso es lo que está en juego en todos estos procesos. Y llama muchísimo la atención cómo en los momentos actuales, básicamente están recurriendo a dos grandes estrategias. Y las estrategias a las que recurren son básicamente la guerra mediática y la guerra judicial, el llamado lawfare, ¿no? Que están ligadas claramente a las estructuras del viejo régimen. Por ejemplo, lo que tú acabas de leer, toda esta andanada de insultos, pues es parte de una guerra mediática, hombre, seamos claros, con la enorme diferencia de que de este lado no nos portamos así. Es decir, básicamente, cuando mucho respondemos a las provocaciones, ¿no? Pero en general lo que hacemos es que exponemos problemas y denunciamos con documentos, con fundamento, etcétera, 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 ¿no? Del otro lado, las acusaciones son brutales. Todos estos insultos de que eres o de que somos unos lambiscones del actual régimen porque vamos a asegurar, decir, eso primero no es cierto. Eso no ha ocurrido ni ocurrirá, ¿no? Y la otra cosa es muy simple. Es muy distinto opinar por consigna y es muy distinto defender lo que crees.
¿no? Porque en el caso de la gente del viejo régimen, queda muy claro que estos actores defendieron a hombres profundamente corruptos, ¿no? Y una de las pocas cosas que que te explica que los hayan defendido es pues, que recibieron unos salarios fantásticos. Porque lo que sí es un hecho es que, hasta donde yo puedo ver, la actitud de la gente que informa a favor de la Cuarta Transformación es muy distinta, ¿no? La gente no está aquí por dinero, sino por convicción. Y esa es la gran diferencia, y la diferencia es brutal. Así es. Querido Rafael, yo he sido crítico de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aplauda, reconozca incluso en la mañanera esta fusión de Televisa y Univisión, precisamente por lo que estás diciendo, por la guerra mediática y por la guerra legal. Y me preocupa esa posibilidad, esa tentación que pueda tener un monstruo que se forme de manejar el discurso con los mismos de siempre. En Televisa estaba Loret de Mola, en Televisa está Riva Palacio, en Televisa opina Aguilar Camín y Leo Zuckerman, en Univisión está Enrique Acevedo, que trabaja ya también en Latinus de Loret de Mola, está Jorge Ramos, y dices tú, híjole, tengo mis reservas. ¿Tú cómo ves en medio de este análisis que haces de la posibilidad de la guerra mediática? Porque pues hay que decirlo, de aquí al 2024 pueden pasar muchas cosas y me preocupa que si en México no tenemos internet para todos, en Estados Unidos sí, y hay millones de mexicanos que de alguna manera tienen pues una gran parte de responsabilidad del éxito de la Cuarta Transformación con el tema de las remesas que tanto ha reconocido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro, mira, sin lugar a dudas, la principal herramienta de los sectores conservadores en los tiempos recientes, en las últimas décadas, han sido los operativos psicológicos y mediáticos de desestabilización. En eso han fundado, digamos, sus grandes golpes. Y está clarísimo, si tú revisas, por ejemplo, qué ocurrió en América del Sur, vas a ver que en todos hubo una oleada de gobiernos progresistas y hubo un periodo en el que los echaron abajo todos, ¿no? ¿Cuál fue la herramienta mediante la cual los echaron abajo? Fueron básicamente guerras mediáticas, ¿no? Entonces fue una guerra mediática la que lanzaron contra Rafael Correa y la que lo tiene acorralado, y fue una guerra mediática la que ayudó a Lazo a triunfar en estas elecciones. Fue una guerra mediática, sin lugar a dudas, la que se lanzó contra Cristina Kirchner, ¿no? Que fue una cosa impresionante, porque la acusaron, ¿no? A partir de unos videos que ni se sabía de dónde venían. La acusaron de haberse robado el equivalente de un Producto Interno Bruto anual de Argentina, es decir, miles y miles de millones de dólares. Claro, cuando salió Cristina Kirchner del poder, el tema ni se volvió a tocar porque no tenía sustento, ¿no? Y Cristina Kirchner, en un momento dado, para poder gobernar, buscó una ley para controlar los monopolios de prensa y perdió esa batalla, ¿no? Y también es un hecho que a Lula y a Dilma Rousseff los defenestraron en gran medida a partir de una guerra, de un golpe mediático. De un golpe mediático además brutal, un golpe mediático verdaderamente duro y desmedido, en la que en el cual Dilma acabó fuera de la presidencia sin ninguna razón, básicamente por el peso que tenían los medios, ¿no? Y recuerda tú que Lula pues estuvo en la cárcel años por esa misma guerra mediática. Entonces es muy chistoso porque los señores del poder, los señores del viejo régimen, ¿no? Y ojo, hay que recordar lo siguiente, en estos momentos de transición, lo nuevo no se acaba de consolidar, lo viejo sigue funcionando, hay muchas cosas viejas que siguen funcionando, ¿no? Entonces, el pleito el pleito por la transición está en pleno desarrollo,
¿no? Entonces, ahorita de repente nos dicen, es decir, la gran herramienta de estos señores son los operativos psicológicos y mediáticos, y estos señores nos dicen, no, eso no es cierto, eso es una locura, los que hablan de operativos psicológicos y mediáticos están alucinando, son paranoicos, etcétera, 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 pero no es cierto. Si revisamos lo que es la historia de la América Latina reciente, vamos a ver que está llena de golpes mediáticos y psicológicos, ¿no? De hecho, hay un informe que es muy importante, un informe de la ONU de 1980, el informe McBride, que advertía que el aumento de la concentración del poder de los consorcios mediáticos podía provocar nuevas maneras de control que llevarían a la desaparición de los poderes de las sociedades. Date cuenta de lo fuerte que es. Y ojo, en aquel entonces McBride hablaba de 600 grandes actores, que eran poquitos, eran un puñado, era ya un control monopólico de los medios. Bueno, ahora los que controlan los medios son 8 actores, no son los 600 de antes, son 8. Y luego en 1991 hay un teórico de la guerra que se llama Martin Van Crevel, que escribió un libro que se llama La transformación de la guerra. Y ese libro es lectura obligada para los oficiales de alto rango del Pentágono en Estados Unidos. Y ese libro, el de la transformación de la guerra, plantea que las guerras convencionales de los grandes ejércitos ya no van a ser posibles en el futuro, y que la población va a poder ser controlada mediante una guerra que manejará una suerte de mezcla de propaganda y terror. Y eso es lo que hemos estado viendo. Es decir, esta estrategia de guerra de propaganda y terror, vimos cómo se ensayó en China, vimos cómo fue exitosa contra Shevardnadze en Georgia, cuando Thierry Meyssan, un periodista francés, habla de esta guerra en América del Sur, ¿no? En un artículo que se llama Perfecting the Method of Color Revolutions, ¿no? Y él ahí dice que todo eso está basado en unas tesis de Gene Sharp, etcétera, etcétera, etcétera. Hay efectivamente una carta de Howard Zinn y Noam Chomsky en la que dicen que no se le puede acusar a Gene Sharp de trabajar para la CIA. Y sin embargo, tú revisas los planteamientos de la CIA, las estrategias de la CIA, te das cuenta que si Gene Sharp no trabajó para ellos, la CIA sí tomó lecciones de lo que decía Gene Sharp para aplicar toda una serie de estrategias. Quien la acaba de descifrar más o menos estas estrategias, ¿no? Son los presidentes que fueron víctimas de esta estrategia, concretamente Correa, concretamente Hugo Chávez, y ellos hablan de esta estrategia de golpes blandos. Y el tema de los golpes blandos ha sido comentado por cantidad de artículos periodistas, por cantidad de actores políticos, por filósofos serios como Fernando Buenabad, etcétera, etcétera, etcétera. Y deja tú, nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, vemos todo el tiempo cómo se desarrollan estos golpes blandos. Digo, sin lugar a dudas, fue una estrategia de golpe blando la campaña de 2006 que acusaba a López Obrador de ser un peligro para México. Y sin lugar a dudas, es una operación psicológica y mediática, la Operación Berlín, que se desnudó hace poco. Mira, en el 2 de octubre del 2016 hubo un referéndum en Colombia que fue muy importante, que fue histórico, es un referéndum por la paz. Y contra lo que todos hubiéramos supuesto, resulta que ganó el no por la paz, el no a la paz, es una cosa increíble. Y resulta que los que llevaron la campaña del no, hay un señor que se llama Juan Carlos Vélez, le contó al diario La República cómo habían manipulado a los votantes y elogió la rentabilidad de su campaña. Y él contó que fueron los estrategas de Brasil y de Panamá que les dijeron cómo manejar a la opinión pública. Y mira, estas estrategias rara vez se conocen, porque a la gente, es decir, si tú vas a conocer, si tú les dices a la gente que la están manipulando y le dices cómo la están manipulando, la gente se puede defender. Si no se los dices, pues sí los puedes engañar. Pues por eso están rechazando constantemente que puedan existir ese tipo de maniobras o de estrategias de desinformación. Y perdóname, esas estrategias de desinformación aquí están, las estamos viendo todos los días. Y estos ataques a los a los actores informativos, a los intelectuales que apoyan
a la cuarta transformación, son parte de esta estrategia, no nos hagamos tontos. Estos señores seguro tienen ahí un psicólogo, y ahora dile esto, y ahora insúltelo así, y ahora un experto, un psicólogo, lo que sea, que los anda asesorando. Y seguramente tienen, o muy probablemente, tienen operativos de granjas de bots y todo ese tipo de cosas. Oye, Rafa. Porque no te explicas de repente que un actor, un informador con tan poca credibilidad como Loret de Mola, ¿no? De repente tenga miles y miles de retweets, ¿no? Es decir, revisas, en realidad, fíjate, este análisis lo hace muy bien un cuate español que es el analista de medios Macías. Julián Macías, no sé si lo ubicas, sí, claro. Es el analista de Podemos. Entonces él dice, a ver, hay una cosa rara, cuando por ejemplo López Dóriga hace un tweet de cualquier cosa, de un tema banal, tiene 20 retweets y cuando mucho 50 likes, algo así. Cuando toca temas políticos se multiplica a 20,000, es decir, ¿cómo se puede dar ese fenómeno? Oye, Rafael, y ya que estás hablando de esto, ya que tocaste el tema, ¿cómo ves a Loret? Te lo pregunto porque la gente se puede confundir, pues, y hoy que lo estás poniendo sobre la mesa, la gente tiene que ver lo que ocurre, la realidad desde otra perspectiva. ¿Cómo ves este nuevo sketch, que no tiene nada de periodístico, de Loret y de Broso, cuestionando la sanidad mental de Andrés Manuel López Obrador? Casi dicen que está desvariando y que está mal de la cabeza. No sé si ya lo viste en redes, pero a mí me llama mucho la atención porque por ahí empezará otro discursito de un presidente que ya perdió noción y que a lo mejor se está volviendo loco, es lo que quieren decir. Sí, claro, mira, esto es parte claramente de una estrategia de desestabilización y es parte de una campaña sucia, es parte de una campaña negra. Es decir, ¿qué herramientas tienen para decir que hay un problema de sanidad mental? No tienen ninguno. Es decir, que el presidente tiene un problema de sanidad mental, no tiene absolutamente ningún asidero. Y estas campañas, por ejemplo, en cambio, son muy comunes en la historia de América Latina. De lo mismo acusaron a Fidel Castro, y de lo mismo acusaron a Hugo Chávez, y de lo mismo acusaron a Néstor Kirchner, y de lo mismo acusaron, a todos los acusan de lo mismo. Es básicamente parte de una estrategia de desinformación. Y ahora fíjate, esta campaña surge de una cuestión muy sencilla. Como no tienen, en realidad, asideros para denostar a un actor político, pues entonces se van a cosas muy personales, ¿no? Se van a ese tipo de cosas. Pues es como la campaña, tiene el mismo tono de la campaña que cuestiona la edad del presidente, ¿no? Entonces resulta que los mismos que cuestionan la edad del presidente mexicano están felices con la llegada de Biden, que es como 10 años mayor, ¿no? Y ahí sí no hay problema con la edad, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Es decir, es básicamente, es una campaña de descrédito, no tiene ningún otro asidero, ¿no? No tiene absolutamente ningún otro asidero. Y básicamente lo que busca es que empecemos a dudar de que si Andrés está bien, que si nos está diciendo lo correcto y tal. Cuando tú lo oyes hablar en las mañaneras, y en realidad es una coherencia extraordinaria, es decir, por lo menos es perfectamente coherente, es decir, vamos, si algo tiene, es que es necio, ¿no? Que no desvaría, pues, ¿no? Es decir, hay una coherencia interna en el discurso que refuta esa tesis, ¿no? Que es en realidad muy loca. A ver, pensémoslo, es decir, tú ves las mañaneras, ves esta información, ¿qué será más factible? ¿Que el presidente esté loco o que se hace una campaña de descrédito? Exacto. Oye, Rafa, para cerrar, estamos platicando sabroso con Rafael Barajas, el Fisgón, quien lleva las riendas del Instituto de Formación Política, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, aclamado, caricaturista, monero. Querido Rafael, yo decía que no es hacerle el caldo gordo a estos personajes cuando se habla de ellos, sino buscar desnudarlos, porque no se han quitado la máscara. Y lo que me resulta preocupante es que Enrique Krause no solamente escupe en México, escribe en el New York Times.
Sí, claro. Carlos Loret de Mola no solamente escribe en el Universal, escribe en el Washington Post, que desde Univisión esté Enrique Acevedo, quien trabaja para Latinus. Está el hijo de Enrique Krause, León Krause, desde Univisión en Los Ángeles. Y así sucesivamente. Veo cada vez más golpes desde afuera. Y eso, no sé si te preocupa, como creo que me preocupa a mí. Por supuesto que me preocupa. Mira, sin lugar a dudas lo que está ocurriendo es que como ven que acá no está funcionando igual el operativo psicológico que antes, ¿no? Es decir, porque antes, hay que decirlo, los consorcios mediáticos decían una cosa y esa era la verdad, aunque fuera absolutamente cuestionable, ¿no? Incluso, a ti te consta que no había derecho de réplica. Televisa te insultaba, te podía insultar en horario AAA sin ningún problema y tú no podías ni contestar, ¿no? Eso así funcionaba y así sigue funcionando de alguna manera. Cuando se enojan porque el presidente dicen que el presidente tiene una campaña de descrédito contra los medios, si revisamos lo que está ocurriendo es que el presidente simplemente está ejerciendo su derecho de réplica en las mañaneras, derecho de réplica que además en los espacios de los medios no se lo dan. Es decir, es una cosa increíble. Es decir, ellos hablan de que se está controlando a la opinión pública y de que hay un control de medios. En realidad lo que está ocurriendo es que hay una crisis de aquel modelo de negocios y de aquel modelo de información, y esa crisis del viejo modelo de información tiene mucho que ver con el hecho de que ese modelo de información, sí, está en crisis en gran medida porque desinforma, porque perdió credibilidad. Ahora bien, estas estructuras no son nada más nacionales, por supuesto que son internacionales. Y por supuesto que tienen ligas con The Guardian y tienen ligas con El País y tienen ligas con el New York Times y todos estos, por supuesto que tienen ligas con estas estructuras. Era parte de su chamba, era parte de lo que hacían, es parte de lo que siguen haciendo, pues de hecho, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende que esto se esté dando, por supuesto que sí me preocupa. Yo nomás quiero que reflexionemos sobre esto, Vicente. Lo realmente extraordinario, lo realmente extraño, es que este aparato de información, este aparato de mentiras, porque además es una maquinaria de decir mentiras muy eficaz, ¿no? Que buscan construir una opinión pública a partir de lo que sea, ¿no? Este aparato de mentiras está en crisis profunda. Y hay que decir lo siguiente, yo creo que está en crisis profunda, entre otras cosas, por la llegada de nuevos actores, actores como tú, como la gente que está en redes sociales, como los youtubers. Es decir, todo eso le vino a descomponer la hegemonía absoluta que tenían los consorcios mediáticos, esta dictadura televisiva que había en nuestro país. Está en crisis por eso. Y esto ya de entrada es raro. Y básicamente también se habla de que aquel aparato mediático está también en una crisis profunda. Entre otras cosas, porque mentía mucho. Y yo estoy convencido de que una de las pocas cosas que podemos hacer ante esta enorme dictadura mediática, ¿no?, es buscar construir una narrativa a partir de la verdad, ¿no? Porque ellos lo hacen a partir de mentiras, ¿no? Es decir, a ver, búscale que si López Obrador tiene una cuenta en las cañas, no las tiene. Búscale si come niños, no los come. Entonces di que está loco, ¿no? Entonces, esas son narrativas, son estructuras narrativas que están basadas en una cantidad brutal de mentiras. La fuerza que puede tener el sector que se opone a ese gran aparato, que hay que decirlo, sigue siendo hegemónico a nivel planetario, una de las pocas fuerzas que puede tener es hablar con la verdad, ¿no? Y decir lo que realmente ocurre, y de repente decir, sabes que si te equivocas, reconocerlo, ¿no? Pero yo sí creo que estamos en un momento en el que al planeta y a la sociedad ya no le alcanza para seguir viviendo de mentiras.
Nos prometieron, todo el modelo neoliberal fue fundado en mentiras. Nos prometieron que México llegaría al primer mundo, y pues no. Es decir, mandamos a muchos migrantes, ¿no? Y gente que está haciendo un trabajo heroico a los Estados Unidos, ¿no? Pero no porque el país haya llegado al primer mundo, sino porque decayó la producción, se acabó, hubo un deterioro en la calidad de vida de la gente, creció la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que, yo sí creo que podemos ganar la narrativa, entre otras cosas porque existen medios alternativos que nos permiten difundir, digamos, otra visión del mundo que la que difunden los grandes medios, ¿no? Porque existen además datos duros que permiten armar una narrativa mucho más sólida. Para cerrar, ¿qué reflexión le dejas a la gente, Rafael, ante las decisiones del INE y ante este proceso que no se detiene rumbo al 6 de junio? ¿Qué reflexión le dejas a la gente que está al pendiente y que obviamente concuerda con esa visión de no regresar a lo que pateamos rumbo al basurero de la historia en 2018? Mira, lo del INE es clarísimo. El INE, a ver, nosotros sabemos que en México el fraude electoral es endémico. Había fraude en el porfiriato. Se hizo una revolución en contra, a favor del sufragio efectivo, y terminó todo en un partido que siguió haciendo fraude electoral, ¿no? Y en la era neoliberal llegó al poder el PAN, que supuestamente siempre había luchado contra el fraude electoral, y volvió a hacer fraude electoral. Calderón hizo fraude en el 2006. Y es curioso porque nosotros en México tenemos al que es probablemente el instituto electoral más caro de todo el planeta, ¿no? Y aceptamos pagar el instituto electoral más caro de todo el planeta porque queríamos tener elecciones confiables. Y nos pusimos felices en el 2000 cuando hubo alternancia, cuando llegó otro partido y tal, pero resulta que en las elecciones siguientes ese instituto electoral no verificó elecciones confiables. Es decir, hubo elecciones y todos nos quedamos con la idea, millones de mexicanos nos quedamos con la convicción de que en esa elección había habido fraude, y esa visión se ratificó en el 2012. Si en el 2018 hubo alternancias, porque de veras el voto fue absolutamente masivo, fue brutal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con el INE? El INE era, al final de cuentas, una institución que terminó siendo una institución que solapó los fraudes del sistema, ¿no? Es decir, siempre en México hubo un gran menú para el fraude, ¿no? Es decir, entre ellos sacar un candidato de la contienda por la vía legal, ¿no? Con argucias legales, eso le habían hecho a Riva Palacio, eso le hicieron a Manuel González, eso le hizo Porfirio Díaz a Madero, ¿no? La otra es garantizar la inequidad en la campaña, ¿no? La otra es hacer una operación electoral desde el Estado, ¿no? La otra es el control del aparato legal y también los operativos psicológicos y mediáticos. Bueno, hicimos un instituto para parar todas esas formas de fraude. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora el INE? El INE dejó de solapar los fraudes para empezar a operarlos. Mira, si tú revisas la decisión del INE sobre las candidaturas de Morena, la verdad es que no se sostiene. Hay quien dice, no, es que es la ley y la ley hay que respetarla. Sin duda la ley hay que respetarla, no tengo la menor duda de eso, pero la ley no es una ciencia exacta. La ley se interpreta, y de hecho, de los 6 consejeros del INE, 5 votaron en contra de la resolución que cancele esas candidaturas. Y hay una de las consejeras que dio una información que es verdaderamente escandalosa. Resulta que concretamente en Guerrero, y aquí yo no estoy defendiendo a los candidatos en sí, lo que estoy criticando es el proceso legal que se está dando, que es clarísimo. Es decir, aquí resulta que en Guerrero solo uno de los 6 candidatos presentó su informe de precampaña. Y dime tú entonces por qué están contendiendo todos los demás, ¿no? Uno presenta, es decir, no presentó su informe de precampaña ni el del PRI, ni el del PRD, ni el del PAN, y ellos sí siguen participando. Explícame por qué. Y también es un hecho que el INE ha dejado pasar subsidios a las candidaturas por miles de millones de pesos, ¿no? Y los dejaron pasar sin ningún problema, y ahora cancelan una candidatura
por 19,000 pesos y otra por 11,000 pesos. Y la de Raúl Morón es increíble, porque Raúl Morón ni siquiera le pueden acusar de que no presentó el informe. La acusación en su caso es de que no lo presentó a tiempo, que lo presentó extemporáneo, ¿no? Pero oye, estás hablando de 11,000 pesos, y con eso están cancelando la candidatura de un gobernador. Perdón, esto es inaceptable, ¿no? Es decir, aquí además hay que tomar nota de un asunto que está clarísimo. Es decir, en el 2006 y en el 2012, el IFE y el INE solaparon los fraudes del PRI y del PAN. En el 2021 lo están operando. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la elección no será limpia. Quiere decir que están preparando, es decir, que el INE tiene un sesgo, que el árbitro que tendría que estar, digamos, que tendría que ser totalmente imparcial, etcétera, 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 no está siendo imparcial. Por lo menos, así, en el peor de los casos, te quiero decir algo, hay un sector importantísimo del país, ¿no?, que considera claramente que el árbitro ya tomó partido. Bueno, ¿cómo puede el árbitro seguir arbitrando ese partido, ¿no? Claro. Si el público no le tiene confianza, y hay un problema muy de fondo. Definitivamente, pues te agradezco siempre tu generosidad, Rafael Barajas, querido Fisgón, admirado Fisgón, por acompañarnos en Sin Censura. Siempre te digo que cuando pueda en tu agenda caber este análisis para la audiencia de Sin Censura, tómalo en cuenta. Yo te dejo un gran abrazo y estamos al pendiente y mañana pues estamos con el Instituto de Formación Política de Morena con 4º grado por la noche. Me parece padrísimo, además yo creo que la programación es muy bonita y el nivel es alto, entonces está padrísimo y todos ganamos con esta historia. Te mando un abrazo. Y sin dinero de por medio, y eso quede clarísimo. Es increíble, ¿no?, que estos señores no entienden que nosotros no actuamos por dinero, sino por convicciones. Exacto. Por eso nos dicen chayoteros sin chayote. Es decir, perdón. Hasta pendejos. Pero bueno, mi querido Fisgón, te mando un abrazote. Más para allá. Cuídate mucho. Es Rafael Barajas, el Fisgón.